No nos movemos demasiado, es decir, ni un ápice, porque llega el expediente Z que abrocha este superplaneta. Atención al título. ¿Los superhéroes incitan al fascismo? ¿En? La respuesta la tiene Juanjo Zaroletti. La interrogación que lleva el título de este expediente, ¿los superhéroes incitan al fascismo?, procede de las manifestaciones que David Trueba dijo en una entrevista publicada en un periódico. No se pueden hacer películas de superhéroes constantemente porque incitan al fascismo. Y entonces hubo gente que me dijo, hombre David, yo soy muy fan de las primeras películas de Superman, pero es que los originales eran muy conscientes de que podían incitar al fascismo. El fascismo no es ideológico, hay fascismo de izquierdas y de derechas, que es un error también muy habitual. Son tan fascistas Stalin o Lenin como Hitler. Es lo mismo y la gente no debe tener miedo de decirlo. Partamos de esa base. No hace mucho, también Martin Scorsese se manifestó sobre el cine de superhéroes. Estas películas no son cine. Palabras que abrieron un debate duro en Hollywood, donde Scorsese avisaba del rumbo que estaba tomando la industria. Más tarde, Scorsese explicó sus palabras ante la presión de la industria. Me preguntaron sobre las películas de Marvel. Contesté. Dije que había intentado ver algunas de ellas y que no eran para mí, pues me parecían más parques de atracciones que películas tal como las he conocido y amado durante toda mi vida, y que al final no creía que fueran cine. Pero veamos qué dice alguien que vive de la industria del cómic y que recibe grandes beneficios procedentes del cine de superhéroes. Palabras de Alan Moore. No he visto una película de superhéroes desde la primera de Batman, de Tim Burton. Han arruinado el cine y también la cultura hasta cierto punto. Hace unos años dije que pensaba que era una señal preocupante que cientos de miles de adultos se reuniesen para ver personajes creados hace 50 años para entretener a niños de 12 años. Eso parecía indicar cierto anhelo por escapar de las complejidades del mundo moderno, de volver a la visión nostálgica que recordamos de la infancia. Parecía peligroso, era infantilizar a la población. Pero volvamos a la primera afirmación, los superhéroes incitan al fascismo, y descubramos el origen de ese planteamiento. En rasgos generales, el género de superhéroes persuade de que la separación de poderes no beneficia al ciudadano medio, algo muy integrado, por ejemplo, en los cómics de Batman o del Castigador. Voy a leer lo que Meta dice sobre la separación de poderes. Un sistema político sin separación de poderes es aquel donde el poder legislativo y el ejecutivo están fusionados y concentrados en una sola entidad. Este tipo de sistemas pueden variar desde monarquías absolutas hasta regímenes autoritarios o dictaduras, donde no existe un control mutuo entre los poderes. Los ejemplos incluyen monarquías absolutas como Arabia Saudita y regímenes autoritarios como Corea del Norte. Al tratarse de una definición de Meta, que ya sabemos quiénes están detrás, relacionan la separación de poderes con el comunismo y países árabes. No van a incluir, por ejemplo, a El Salvador, ni te van a recordar la Alemania nazi o la España franquista. De modo que, si el género de superhéroes difunde la separación de poderes y esta separación es habitual de regímenes autoritarios o fascistas, no importa si de izquierda o de derechas, como indica David Trueba, se puede confirmar que los superhéroes incitan al fascismo. Y no solo la difusión de la separación de poderes, sino también la violencia como único mecanismo para impartir justicia. La mejor forma de combatir el narcotráfico es que llegue Batman y le dé 2 mamporros al narcotraficante de turno y se acabó el problema. Soluciones simples para resolver problemas complejos, como si se quisiera solucionar el problema del narcotráfico lanzando una bomba contra una narcolancha para persuadir a las demás. O si quisiera poner la pena de muerte como herramienta de persuasión, cuando los países con pena de muerte no se producen menos asesinatos que los países donde no existe la pena de muerte. Mostrar estas soluciones simples, habituales de políticos extremistas, por ejemplo, echamos a los inmigrantes y se acabó la violencia, disminuimos el número de políticos y se acabó la corrupción, es infantilizar a la población, tratarlos como gente descerebrada, y esos discursos solo pueden comprar los ciudadanos con un bajo nivel cultural o poco intelecto. Como bien explicó Alan Moore, es peligroso infantilizar a la sociedad. No todos los cómics o películas de superhéroes difunden estos valores fascistas, incluso los hay que avisan de lo contrario, por ejemplo, Watchmen, Nexus, The Boys o El Juez Dredd. Son algunos de los muchos casos que muestran que una sociedad dominada por superhéroes sería una sociedad fascista. En contra, entre los superhéroes más fascistas están Batman, Daredevil,
Capitán América o El Castigador. El cine que difunde la no separación de poderes como una mejora no nació con los superhéroes, sino que lo hizo en los 70 con cineastas como Michael Winner, Don Siegel, Lily Thompson o George Pascos-Matos, y se expandió durante los 80. El asentamiento de ese cine fue causa del contexto sociopolítico de Estados Unidos. Ronald Reagan había sucedido en la administración al demócrata Jimmy Carter e instaurado una política conservadora y reaccionaria de la que se nutrió un cine que iba destinado a un espectador que había votado esas políticas. El presidente estadounidense incrementó la carrera armamentística contra el bloque soviético y aplicó lo que luego los expertos llamaron doctrina Reagan, piedra angular de la política exterior de Estados Unidos. Se trató de cooperar con la oposición de cualquier país con un gobierno de influencia comunista, sin importar que hubieran alcanzado el poder democráticamente, apoyando y dando coyuntura a guerrillas, grupos insurgentes y hasta terroristas con el propósito de derrotar a esos gobiernos. Esa influencia política no solo la recogió Hollywood, sino también la industria del cómic, del mismo modo que hoy día el cómic comercial y el cine comercial recogen el ideario mayoritario, un pensamiento retrógrado, intolerante y ultraconservador que se está imponiendo en todo el mundo. Podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿el lector general es consciente que lee panfletos fascistas? La pregunta la podemos llevar a casos concretos. ¿Un espectador es consciente que Metrópolis es un panfleto nazi? ¿Es consciente que el acorazado Potemkin es un panfleto comunista? ¿Que Rambo es un panfleto de la doctrina Reagan? ¿Que las películas protagonizadas por Marisol difunden valores machistas? ¿Que Mary Poppins es un panfleto antifeminista? En rasgos generales, al espectador le importa un comino el contenido político, solo quieren que las películas les entretengan. Sin embargo, el tema subyacente en la película acaba por inculcarse en la mente del espectador, y más si es menor de edad o tiene poca cultura. Como por ejemplo, que Cuba es una potencia comunista que pone en peligro al mundo, mientras que puedes confiar en China que son amigos. A los Estados Unidos les interesa un régimen afín en Cuba, pero en China no hay problema porque las relaciones comerciales van bien. De modo que Viuda Negra tiene como gran enemigo al todopoderoso ejército cubano al borde de conquistar Estados Unidos. O en el remake de Karate Kid se prescinde del maestro japonés para convertirlo en maestro chino y contentar al mercado de China. Entonces, ¿estamos diciendo que si un chaval ve una película de superhéroes o un adulto con pocas inquietudes la ve, se puede convertir en fascista? No se trata de eso, cada uno en lo que es, vea o no vea la película, sino de no inculcar bulos, ideas falsas o soluciones simples que no ayudan, que sí afectarán en un futuro a la maduración de ciertos individuos. Podemos alegar que el espectador es consciente que los superhéroes es ficción, como la alegaban a David Trueba. Hombre, David, que yo soy muy fan de las primeras películas de Superman, pero es que los originales eran muy conscientes de que podían incitar al fascismo. Y no se trata de prohibir que se vea ese cine, y que cada uno vea o lea lo que le dé la gana. Somos adultos para sacar nuestras propias conclusiones, pero sí avisar de que no debemos comprar muchos de los preceptos que vende ese cine, como por ejemplo, que solo por ser más fuerte que los demás está más preparado que los demás para tomar decisiones, como Superman, o que la justicia no sirve porque ayuda más al delincuente que a la víctima, como en Batman, o que tienes derecho a tomarte la justicia por tu mano, como en Daredevil. En suma, solo nos estábamos preguntando si el cine de superhéroes incita al fascismo, y la respuesta es un sí rotundo. Esa es la respuesta al expediente Z de Zanoletti. ¿Alguna contrarrespuesta? ¿Algún folio? La solución es clara: menos cine de superhéroes y más cine de antihéroes. Ha dicho Fran Ortega. ¿Y Javier? No sé si habéis dado cuenta que ha empezado hablando de David Trueba y ya terminado hablando de David Trueba. ¿Habéis dado cuenta el parecido físico que hay entre David Trueba y Juanjo Zanoletti? Ostras, es verdad. Sí. No había caído Sí. Yo lo vi una vez en los Goya y dije, Dios, me recuerdo un montón a Juanjo Zanoletti. Y digo otra cosa más, no sé si os dais cuenta, pero a David Trueba y a Zanoletti jamás los habéis visto juntos en la misma habitación. También, es cierto. Y suele hacer referencias a David Trueba, a Zanoletti. Sí. Y me atrevería a decir que David Trueba es Zanoletti. Y junto a Moviola hay una cabina de teléfonos. Que le he escuchado en alguna ocasión, en corrillos muy íntimos, a David Trueba hacer alguna referencia sobre cómic, sobre Zanoletti, sobre Saldo, sobre Juanjo Zanoletti. Seguiremos investigando. Sí. No pierdan detalle, amigos, sobre nuevos documentos, expedientes, zetas.